Amigos y amigas, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Génesis, el capítulo 2 y el versículo 9. Dice así la palabra del Señor: Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora leeremos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Que el Señor bendiga su palabra a nuestro corazón. Leemos en este mismo libro de Génesis, el capítulo 3, el versículo 24, estas palabras que llenan de tristeza el corazón. Echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vamos a ver algo en las Escrituras acerca del árbol de la vida. El árbol de la vida nos recuerda, sin duda alguna, al paraíso perdido. Nos lleva al principio del mundo, a los primeros habitantes que perdieron el derecho de comer de él. Pero el Salvador, el Cristo resucitado, ha dado origen a una nueva creación, ya que aquella creación fracasó y perdió el derecho del árbol de la vida y el derecho de habitar en el paraíso. El Cristo resucitado, el Hijo de Dios que vino para ser el Salvador del mundo, ha dado origen a una nueva creación, a la Iglesia, a la cual devolvió también el derecho de entrar al paraíso y sus miembros componentes disfrutar del árbol de la vida. El árbol de la vida, por primera vez, como acabamos de leer, aparece en el huerto de Edén, al comienzo de la historia del hombre sobre la tierra. Y por última vez se encuentra en Apocalipsis 22, versículo 14, que nosotros lo hemos leído hoy. En el último libro y capítulo de la Biblia, precisamente para nosotros, los humanos, que medimos el tiempo, porque, por decirlo así, porque nosotros los seres humanos medimos el tiempo, y el libro y el árbol de la vida aparece en el último capítulo de la Biblia, al comienzo de la eternidad. Nosotros medimos el tiempo. La eternidad no tiene principio ni fin, pero para nosotros aparece allí al comienzo de la eternidad. Cuando el hombre pecó, el árbol de la vida desapareció del mundo. Cuando Adán y Eva hubieron comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, murieron espiritual y físicamente. Su relación espiritual con Dios estaba terminada. Esa era su muerte espiritual. Y no pudieron vivir más del día físicamente.
no pudieron vivir más del día. ¿Por qué? Porque está escrito en el versículo 17 del capítulo 2, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis ciertamente moriréis. Y dice en el capítulo 5, versículo 5 de Génesis, que Adán murió a la edad de 930 años. Murieron dentro del día, dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 8, para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por eso decimos murieron dentro del día, no salieron los mil años. Dios los expulsó del paraíso y les impidió inmediatamente el acceso al árbol de la vida, puesto que su fruto podía hacerles vivir para siempre. Si Adán y Eva comían del árbol de la vida, hubieran vivido para siempre. Y Dios no quería que personas espiritualmente muertas vivieran eternamente en la tierra con cuerpos que tienen naturaleza caída y pecaminosa. Tenemos que pensar que hay dos versículos que pueden confundir a algunos. Es el de Proverbios 3:18 y Proverbios 11:30, donde hablando de la sabiduría dice que ella es árbol de vida. Y en el capítulo 11, verso 30, que el fruto del justo es árbol de vida. Debemos entender que no es el árbol de vida que estaba en medio del paraíso de Dios, el paraíso edénico. Se trata de elementos aquí en Proverbios, elementos figurativos que enseñan la riqueza de una verdad estable y valiosísima como es la sabiduría y los frutos que produce un verdadero justo. En otras palabras, no se refieren a árboles literales. El árbol de la vida reaparece nuevamente. Esto es interesante, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, como una oferta o recompensa a los vencedores. ¿Qué dice allá? El mensaje, los primeros versículos hasta el versículo 7 de este capítulo 2 de Apocalipsis, es un mensaje a la iglesia en Éfeso. Y el Señor le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí el árbol de la vida reaparece como una oferta, como un premio a los vencedores. Y es interesante, dos cosas se mencionan aquí, en este versículo del capítulo 2, verso 7. El árbol de la vida y el paraíso de Dios. Están íntimamente ligados, el árbol de la vida al paraíso. Primero al paraíso terrenal y luego al paraíso de Dios. Hay mucho más para explicar acerca del árbol de la vida y de paso acerca del paraíso de Dios. Vamos a dejarlo aquí para continuar el día de mañana con este hermoso tema, el árbol de la vida. Y vamos a ir viendo y comprendiendo para gozarnos en las cosas del Señor.